Ahora vamos a trabajar el mismo diseño utilizando la ecuación de Raoul modificada. Para hacer uso de la ecuación de Raoul modificada, lo único que vamos a hacer, que sería el precedente de Raoul real, vamos a ponerlo acá, ley de Raoul modificada, que ya le hemos explicado en el vídeo para trabajar con la teoría. Lo único que va a hacer la diferencia acá es que íbamos a agregar unos coeficientes de actividad. Coeficiente de actividad para la fracción molar 1 y para la fracción molar 2. Coeficientes de actividad. Vamos a seguir trabajando con que la sumatoria de esto es igual a 1. Vamos a eliminar esto y vamos a saber que para sacar Y1 podemos también trabajar, o Y2, esta de acá. Ok, ¿qué vamos a necesitar para Raoul modificada? Vamos a utilizar los mismos datos de diseño, vamos a trabajar con las presiones de vapor, pero ahora se me ha aumentado, a trabajarlo acá. Al momento de pasar pantalla, si quiero, vamos a copiar los balances de este lado para tener un poco de mejor visualización. Vamos a copiar las tablas que tenemos arriba. Sería este balance y estas ecuaciones de acá. Vamos a pegarlas acá abajo. A ver qué pasó. Nos ha pegado acá arriba, la vamos a bajar. Vamos a trabajar un poco este cursor y tenemos nuestro balance acá. Vamos a cambiar de Raoul ideal a Raoul real. Y como nosotros acá ahora vamos a tener a los coeficientes de actividad, estos dependen de la fracción molar, lo cual tenemos acá. Vamos a copiarlos. Y vamos a poner los coeficientes. Si miramos nosotros, los coeficientes van a depender fuertemente de la fracción molar de los líquidos, X1 y X2, es decir, estos. Por lo tanto, la iteración no puede partir de la temperatura, ya que la temperatura solo me daría las presiones para calcular X y Y. Miren, las presiones, y no tendría el cálculo de los coeficientes. Por lo tanto, en Raoul modificada, el modelo de iteración va a comenzar con las fracciones molares X2 y X1 y el cálculo de los coeficientes de actividad. ¿Qué coeficientes? Los coeficientes 1 y 2. Poner los símbolos de los sigma, B de los gamma, gamma 1 y gamma 2. Vamos a empezar con estos. Como ya había hablado, la fracción tiene que estar por debajo de 0.2, por lo tanto voy a asumir una fracción de 0.1. Y vamos a saber que 1 menos x1 me va a dar x2. Ahora, para el cálculo de los coeficientes de actividad, en este caso voy a usar los coeficientes de Van Laar, ¿verdad? Que están en la tabla siempre, estos están en el PERRI, en la tabla que les he compartido de destilación de la sección 13. Entonces, para calcular el coeficiente 1, miren, es el logaritmo, entonces ponemos la exponencial de ¿quién? De A12 a 12
por, abro paréntesis, tengo A21 por X2 entre, abro paréntesis porque tenemos una suma, A12 por X1 más A21 por X2. Cierro paréntesis para el denominador, cierro paréntesis para toda la fracción y hago el exponente a la 2, que sería esto, y cierro la exponencial. Esto me daría el coeficiente de actividad. Vamos a dejar con 5 cifras para 1. Y ahora antes de eso, voy a señalar todos los que son constantes, que serían las constantes A21 y A12. Como constante todo lo que está en la fila 37. Miren, Q37, R37 y las hago constantes. Ahora hago exponencial para A12. Miren, A21. Voy a calcular el coeficiente del 2. Abro paréntesis otra vez. A12 por X1 entre paréntesis porque es una suma, A12 por X1 más A21 por X2. Cierro paréntesis del denominador, cierro paréntesis de la fracción, la elevo al cuadrado y cierro el paréntesis de la exponencial. Hay un problema con alguna referencia. Veo acá, tenemos que poner un por. Y tenemos para 5 cifras. 5, dicho. Ok, igual que el anterior, todos los que están en 37 son constantes, en la fila 37, lo hago constantes para el momento de hacer mis iteraciones. Ok, ahora, ¿qué pasaría? Como ya tengo X1 y X2, yo ya tengo X1 acá, ¿y quiénes serían mis incógnitas? Sería L y B y Y1. Prácticamente, miren, tengo solo usando el balance 1, el 2 y el 3, tengo 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones lo puedo resolver. ¿Quién sería primero? Si yo miro, Y1 por B es igual a esto, que tendría acá 0.5 XF por F, y podría despejar a L. Es decir, acá puedo despejar a L, que L está en mol. Después podría despejar a V usando el balance número 1, mol. Y de último, usando el balance 3, que ya lo había utilizado, voy a obtener a Y1, que sería la fracción en el vapor. Entonces, para L1 paso este, que sería 0.5 por F por XF, a restar al otro lado, donde tendríamos XF por F menos 0.5 por XF, a ver, algo malo salió, por XF por F, todo esto dividiendo entre X1 que lo he asumido. Miren que todo gira alrededor de X1, que es la variable que he asumido, pero todavía no he comprobado. Vamos a dejar con 4 cifras después del punto. Pues calculo B, sería 1 menos, miren, 1 menos L, 0, y Y, que sería 0.5 por XF por F entre BV. Entonces no se puede dividir entre, entonces debe ser un poco más de 0.1. Entonces vamos a poner 0.15. Miren, acá me queda 0.3. ¿Y cómo lo comprobamos? En este caso no puedo comprobar que L y B sea igual a 1 porque siempre me va a dar igual a 1 porque he usado este balance para sacar L, B y Y1.
Entonces lo que tengo que hacer yo es sacar ahora la temperatura, donde he dicho de que la presión de vapor depende de la temperatura. ¿Cómo? Si yo calculo la temperatura, en este caso me la va a dar en Kelvin, que voy a usar los polinomios, la voy a tener acá en Celsius. Mire que solo va a ser esta menos 273.15. Entonces, prácticamente, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a tener que resolver una ecuación. ¿Qué ecuación va a ser? Yo voy a calcular la presión de vapor de 1, que va a estar en kilopascales. Este es el método que voy a usar para Excel, ¿verdad? Pero el chiste es poder calcular esta temperatura a partir de esta Y1. Entonces, yo voy a usar la presión de vapor usando el polinomio y la ley de Raoul modificada. Vamos a calcular la misma P1. ¿De qué manera? En la ley de Raoul modificada yo tendría que, para calcular la presión de vapor, tendría que despejar esta ecuación, donde tengo a Y1 por la presión total entre X1 por el coeficiente de actividad. Esto lo voy a poner entre paréntesis para que esté en el denominador. Y esto debería ser la presión en kilopascales. Ahora, usando el polinomio, voy exponencial para la acetona, miren, C1 más C2 entre T, sería esta T en Kelvin, más C3 por el logaritmo natural de la temperatura en Kelvin, más C4 por la temperatura elevado a la C5 para acetona. Y todo esto entre 1000 para dejarlo en kilopascales. Entonces digamos que tenemos 300. Ok, ¿qué vamos a hacer? Como en Excel podemos despejar, nos vamos a datos y hacemos un análisis de la hipótesis. Y hacemos buscar objetivos. ¿Qué voy a hacer? Voy a definir esta celda de presión con el valor de la presión que me ha dado la ley de Raoul modificada, que es 51.4286.303. Miren, el valor que he definido es este, que está acá. Y ahora, ¿qué voy a variar? La temperatura. Voy variando la temperatura hasta encontrar, y esta es la temperatura, 37.56. ¿Qué voy a hacer ahora? Encontrar con esa temperatura la presión de vapor 2, presión de vapor 2, usando el polinomio, que sería la del agua, usando el polinomio. Como ya tenemos la temperatura a la que trabaja esta misma presión usando la ley de Raoul modificada, entonces tenemos exponencial C1 más C2 entre T, miren, esta temperatura en Kelvin, más C3 por el logaritmo natural de temperatura, cerramos, más C4 por la temperatura elevada a la C5. Cerramos y todo esto entre 1000. Esta sería la presión del agua. Y ahora encontramos Y2. ¿Cómo vamos a encontrar Y2? Si esta es para X1, esta misma ecuación, solo que cambiamos ahora todos los coeficientes para 2, usando la misma ecuación. Es decir, 2
presión de vapor 2 y tenemos Y2. Entonces, prácticamente tendría que ser el coeficiente de actividad 2 por la fracción 2 que ha salido de 1 por la presión de vapor, que esta temperatura ha salido también de 1, entre la presión total, que es esta. Ahora, si la sumatoria de Y1 más Y2 nos da 1, hemos terminado con nuestra iteración. Miramos acá, no es la iteración que debemos tener. Entonces, voy a revisar todas las ecuaciones para que sepamos qué valores tenemos que tener constantes. En L es constante todas las 28. En todas las 28. Porque O43, que es X1, no. Deja ir variando con la iteración. Vamos también. Acá tampoco. En Y1, todas las 28 son constantes. Temperatura, la vamos a hacer con Gold-Seek o buscar el objetivo. En la presión, en el polinomio de la presión, todas las constantes son las 33. Vamos a dejarlo como número a esto. Y con la ley de Raoult, vamos a tener que la 28, la presión total también es constante. En 5 cifras, lo vamos a dejar en 5 cifras este también. Y en el polinomio del agua para la presión de vapor, todas las 34 van a ser constantes. A tener la fracción que vamos a dejar 4 para ella y la sumatoria también en 4. A ver, la fracción, ¿quiénes son constantes? La presión total, que es la Q28. Ok. Entonces, no nos dio la fracción, ahora asumimos punto 18, digamos. ¿Qué hago? Bajo todas hasta la fracción y, hace la iteración. Asumo una temperatura, no asumo una temperatura. Otra vez uso Gold-Seek, es decir, bajo esta presión de Antoine y voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda con el valor 36.25391, cambiando ¿qué? La temperatura. Busco el objetivo, o me falta la ecuación de la celda. Acá la defino con 36.25391, que es el nuevo valor que me arrojó de la presión, cambiando la celda de temperatura. Ok, ya sé que me está dando error. Vamos a bajar todo. A hacer el análisis de la búsqueda del objetivo por 36.25391. Bajando esto. El detalle es que no tiene un valor inicial la temperatura y por lo tanto me estaba pidiendo un valor para empezar a iterar. De ahí empiezo a iterar y encuentro el valor. Entonces ahora es una temperatura menor y me ha bajado la suma de la Y. Miren, te asumo una Y aún más baja, punto 12. Y solo hago bajar todo teniendo en cuenta que tengo que usar Gold-Seek para el
del polinomio objetivo S, cambiándolo a 113.06808, cambiando la temperatura en Kelvin y me hace el GOHSIG y ahora aumentó, miren, a 0.7747. Es decir, que si sigo bajando, como decir 0.11, puedo tener mejores resultados. Vuelvo a hacer el GOHSIG en la presión. Esto es como que le pusieran a sus calculadoras a despejar a la temperatura. 216.24, 74.5, cambiando la temperatura. Lo que estoy haciendo es resolviendo una ecuación con Excel yo acá. Y se ha pasado, miren. Es decir, que entre 0.2 y 0.11 está la respuesta. Y más tirando a 0.12. Entonces 0.11, 70. Miren, ya se copia esto. Mejor hago toda la iteración. Uso el GOHSIG para el polinomio. Buscar objetivo. Ahora 131.2623. Cambiando la temperatura siempre. Miren, ahora 0.9036. Es decir, 0.118. Vamos a ver. Uso el GOHSIG para encontrar la temperatura. 124.52.226, cambiando la temperatura siempre. Ver inicio, vamos a dejar esto en 3 cifras. Ok. Tengo un error porque sigo aumentando. Solo que este dato ya no me esté dando lo que tengo que dar. A ver. Es raro porque el subir ahora me está bajando a punto. Ok. Ya. Ok. Subí hasta. Vamos a ver, explico. Puse punto 11 y estaba pasado. Puse punto 17 y estoy en punto 90. Ahora me acerco más a punto 12 y me da punto 85. Es decir que estoy por abajo de punto 17. 0.115. Ya. Es decir, voy siempre usando Bolzano. Entre las respuestas acotando el rango de mi respuesta. Bajo la iteración. Iteración más, miren, punto 97 ahora, pero, esperen, tengo que hacer el GOHSIG tengo que hacer el objetivo para el polinomio, ahora con una presión de 147.44 cambiando la temperatura. A ver, ahí ya estoy más cerca, miren, aceptar, 1.02. Es decir, que es más abajo, es decir, 0.114. Hago la iteración. Hago el objetivo, buscar objetivo, con la presión de 157.26809 y cambio esta temperatura. Miren, subí un poco más, es decir que está entre 16. Hago buscar el objetivo de la presión con 138.84.569 y cambiando la temperatura.
Es decir, que el dato está entre 115 y 116. Es decir, que puede ser punto 115.8, como estoy usando 4 cifras, más a 115.4. Vamos a probarla en punto 4. Y como está por debajo de la fracción, tengo que bajar un poco la fracción. En vez de punto 8, voy a dejarla en punto 4. Modifico la presión del polinomio con el valor de la ley de Raoul modificada. $99.41, miren, ya tenemos una mejor. Puede ser punto, venimos de 95, en punto 95, en punto 116 y 0.115. Es decir que es 11.55, probemos. Análisis, buscar datos con el valor de 143.053. La iteración es un poco más sensible porque tenemos logaritmos, es decir, exponenciales, variando de los polinomios y de las... Miren, cuando subía 55, más bien bajó 0.153. Acá hay un error. Es 0.153. Hacemos el GOSEEK con 144.74.499 y cambiando la temperatura siempre. Ya tenemos 1.005. Si bajamos al 52 nos va a cambiar, es decir que esta sería la respuesta ya. Entonces tenemos, vamos a darle un poco de formato a esta tabla. Y tenemos que la respuesta en fracción es .1153 con una temperatura de 66. Vamos a ponerlo con 2 cifras porque las temperaturas no se pueden reportar con más cifras. En una operación en fábrica, 66.96. Si miramos el dato experimental es 67.51, lo que varía casi 1 grado, no como la ley de Raoul ideal. Y esta sería para Raoul modificado.